pero es que es muy difícil, pienso yo, que una madre pueda cumplir a cabalidad su función si no está acompañada de un buen padre. Porque la responsabilidad del hogar, desde la Biblia, la responsabilidad del hogar recae sobre el varón. De hecho, que hay mujeres tremendas, con muchas capacidades, con muchas potencialidades, pero lastimeramente el coequipero, el esposo, no le sabe hacer la segunda. Entonces, por muy buena madre, por mucha capacidad que tenga, si el hombre, que es la cabeza, que es el responsable, no tiene también esas mismas características, o al menos le permite a su esposa que le ayude y le da lugar que le corresponde en el hogar, muchos hogares se echan a perder y se frustran, porque a veces es más líder la esposa, la mujer, que el hombre. Pero desde la Biblia, el líder y el responsable del hogar es el hombre. Es el hombre. Fíjese usted que desde el principio, Adán y Eva, en apariencia siempre le echamos la culpa a Eva. Y desde la Biblia se dice que Eva fue la que accedió a la propuesta del enemigo e inclinó su oído, porque a las mujeres les entra por el oído. Entonces se dejó desviar del propósito de Dios. Y aunque Eva fue la que, desde la Biblia, fue la que se dejó de alguna manera del enemigo, Dios cuando llamó, no llamó a Eva, Dios llamó fue a Adán. Y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Porque yo pienso que si Eva cometió el error, Adán debió haber estado más al pie de Eva. Y pienso que debió haberle instruido más ampliamente, aunque desde luego ese era un propósito de Dios y así tenía que pasar. Pero siempre se ve en la Biblia la figura que Dios no llama a la mujer. Siempre dice: llamó Dios a Abraham. Y dijo Dios a Abraham. Siempre Dios toma como al hombre como la cabeza responsable del hogar. La Biblia dice que el hombre de bien gobierna bien sus asuntos, y son muchos los asuntos. La vida tiene muchos asuntos y que deberíamos cada uno como jefes del hogar saber gobernar, saber gobernar. La Biblia dice que el que no sabe gobernar su hogar, pues tampoco, hablando de los presbíteros, de los supervisores, de los servidores, el que no sabe gobernar su hogar, ¿cómo cuidará la iglesia? Porque en la iglesia somos cuidanderos, cuidamos el rebaño, pero en el hogar somos los jefes, las cabezas del hogar. Y lástima de tantas mujeres con tantos potenciales, pero con unos esposos que no están como a la altura para interpretar, hacer la lectura de esas esposas que tienen y aprovechar ese potencial que es muy valioso. Yo creo que Dios siempre a todos, la Biblia dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 3, dio 2, es bien, repartió, pero a todos nos ha dado capacidades, habilidades, y de cómo administremos no solamente los asuntos espirituales, sino los asuntos económicos, los asuntos de familia. Seguimos diciendo y seguimos replicando hasta el cansancio que los mayores responsables del caos social que se vive no son los maestros, no es el gobierno, no las instituciones. Esto parte del hogar. Los hogares nos descuidamos por la razón que sea y no supimos y no hemos sabido
administrar y dirigir bien, como estaba diciendo la hermana Gloria, la más grande empresa que es el hogar. Y quiero brevemente que veamos desde la Biblia dos ejemplos brevemente que nos da la historia. Es muy bueno leer la Biblia y aprender historia. ¿Qué nos enseña la Biblia de esto? Y quisiera que nos centráramos primero en que a partir de Adán y de Eva, pues la historia dice que la humanidad se corrompió, y se corrompió de tal manera que todo designio y pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. El mal no es reciente, el mal está desde que el hombre desobedeció al Señor. El mal tiene la misma historia de la creación del hombre, ahí apareció el mal. Génesis capítulo 6, hablando de esta generación y de esta familia que quiero tomarla y dejarla como un referente de modelo, dice Génesis 6, 9: estas son las generaciones de Noé, varón. Fíjese que siempre se refiere al hombre. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de él, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Se corrompió la tierra y se corrompió el hombre y se descompuso todo. Pero hay un acto siempre en cada dispensación histórica de la Biblia. Siempre hay un acto de misericordia. Hay una puerta que Dios siempre deja abierta. No todo es caos, no todo es miseria, no todo es ruina, no todo es fracaso. Siempre habrá una puerta. El asunto es encontrar la puerta. Los que la encuentran logramos sobrevivir y logran sobrevivir. Yo creo que no hay nada más desesperante que ver que se está desprendiendo un edificio y como todos queremos ganar la puerta, pero hay una puerta, hay una salida, y los que logran salir se salvan, y los que no quedarán atrapados. Pero siempre habrá que buscar una salida, pero habrá que ser diligentes. Fíjese usted que dice el verso 18: mas Dios estableció un pacto, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tu hijo y la mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios siempre ha tenido en mente no solamente al hombre o a la mujer, sino la familia. Hermano, porque es que es muy triste, pienso yo, para uno de padre. Sí, yo estoy bien, pero ¿cómo están mis hijos? Yo no sé si hay padres que puedan tener paz y puedan tener tranquilidad viendo sus hijos perdidos y que nada pueda hacer, y que tal vez esté reaccionando tardíamente. Yo quiero que nos fijemos en este modelo de este padre, porque Noé fue un padre justo, recto, muy responsable, como deberíamos ser nosotros. Amén. Dice que el verso 6: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas el diluvio entró Noé, y por causa de las aguas y del diluvio Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Yo me imagino a Noé en ese afán de que lo que venía no era nada bueno,
Yo no sé si a usted le preocupa la sociedad que estamos viviendo. Me imagino que sí. Porque es que es degradante. Es degradante y preocupante. Y uno habla con muchas mujeres y le manifiestan no querer tener hijos, porque les preocupa qué será de esos hijos. Cuando las corrientes de la maldad y del pecado se han acrecentado tan poderosamente, y cuando es que es casi incapaz. Bueno, yo soy padre de 4 hijos y les confieso que me tocó meterme a veces en la corriente y casi también exponer mi vida para lograr agarrar, porque las corrientes quieren arrasar y llevar todo. Usted tal vez ve eso como muy simbólico, muy figurativo, pero eso es una realidad. Nuestros hijos se los están llevando unas corrientes diabólicas, satánicas, mundanales, y necesitamos padres y madres que se manden a la corriente y rescaten sus hijos, si es que ya han cogido río abajo. Y si no han cogido río abajo, tenga en cuenta que el río sigue creciendo y la corriente sigue amenazando, y usted y yo somos los responsables de qué va a pasar con nuestros hijos. Noé era un hombre muy vigilante, y me imagino cómo llamó a sus hijos a que todos se metieran en el cuento de construir el arca, como quien dice: hijos, esto se está cada día poniendo peor, esto se está arruinando, vamos a construir el arca. Y me imagino que entre todos le ayudaron al papá y lograron salir adelante. Palabras más, palabras menos, porque no tengo mucho tiempo. La historia de Noé y de su familia es muy hermosa, porque a la final se dice que Noé desembarcó, y el capítulo 8 de Génesis y el verso 16 dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Logró Noé en una tempestad como esa. Me imagino lo horrible: 40 días y 40 noches. Los abismos de la tierra se abrieron y el agua fluyó y las cataratas del cielo se abrieron, y era un caos total. Pero había un padre y había una madre que habían decidido que por encima de todo salvarían su hogar, salvarían su familia, y así lo lograron, así lo lograron. Podemos decir que no es un modelo. Es un modelo de un padre responsable, de un padre y de una madre que lo juegan toda por el bienestar de sus hijos. Y brevemente tenemos el modelo de otro padre, que sí es un modelo muy negativo. Es el modelo del padre de Lot. Lot es un padre muy característico de los padres modernos de hoy. ¿Qué le interesaba a Lot? Lot no pensaba como pensaba Noé. Cada cual es un mundo. Lot tenía otra mentalidad, y lo que Lot parece que le interesaba era el bienestar material de sus hijos. Yo creo que así se ve, porque en el capítulo 12 de Génesis está la historia de, capítulo 13 de Génesis está la historia de Abraham y Lot. Ellos tenían sociedades entre ellos, ganados y tierras y cosas, pero algún día tuvieron que separarse porque no podían estar más Abraham y Lot. Discutían mucho los pastores, los que cuidaban los ganados, entre sí, y se abrieron. Y ya conocemos la historia, que Abraham es un tipo de un hombre que espera en Dios. Abraham sabe que la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de tristeza. Ojalá que no nos afanáramos tanto por las cosas materiales, porque los afanes traen aflicciones. Y fíjese usted que dice que Abraham le dijo a Lot: escoge tú. Y ya sabemos que Abraham escogió la llanura, la tierra más fructífera. Toda esa historia está en el capítulo 13 de Lot, de Génesis, la historia de Lot y de Abraham. Lo que quiero resumir es que
Lot dice que se fue colocando sus tiendas, sus almacenes, sus comercios, su economía. Y dice el verso 12 del capítulo 13: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él se fue colocando sus tiendas hasta Sodoma, y dice que los hombres de Sodoma eran perversos y malos en gran manera. Ustedes saben que Sodoma, de ahí la palabra sodomismo, que tiene mucho que ver con lo que se está tanto proliferando hoy en día, con todo respeto, pero hay que decirlo, la Biblia lo dice, ¿cierto? Es ahí donde aparece el homosexualismo, que está tan propagado hoy en día. Y entonces los hombres de Sodoma eran perversos en gran manera. Y la historia, para que la lean, en Génesis 19 está la visita de unos ángeles que vienen a visitar a Lot, porque Lot de todas maneras es uno de esos cristianos que tienen conocimientos y tienen como ciertos intencionalidad de agradar a Dios, pero no pueden, porque hay gente que quiere pero no puede. Y no puede porque tal vez le falta una decisión fundamental, radical. Siempre jugamos con Dios como a que vamos yendo ahí a ver hasta dónde Dios nos permite alar la cuerda, y buscamos más siempre la misericordia de Dios que la presencia de Dios. Muchos mejor se acampan en la misericordia, y Dios es misericordioso, y está bien acamparnos en la misericordia, pero algún día tenemos que aprender a andar en la presencia de Dios, más que en la misericordia, en la presencia de Dios. Hay padres como Lot que querían, tal vez, pero les faltaba una experiencia más fuerte, como la que tuvo María Victoria, y como la que han tenido muchos y la que van a tener muchos, porque una experiencia con Dios cambia las cosas, cambia radicalmente. Nadie que tiene una experiencia con Dios, pienso yo, sigue siendo igual. Eso lo marca para siempre. Y fíjese que este hombre, cuando reaccionó, ya era tarde. El capítulo 19 y el verso 9 dice que estos ángeles, que son tipo de la misericordia de Dios, porque aún viéndolo tan lleno de materialismo, tan lleno de afanes, de vanidades, como tantos hoy en día, es el modelo de padre que dice: bueno, yo tengo que trabajar porque mis hijos no les va a pasar o no van a sufrir como yo sufrí. Y hay gente que no se preocupa sino por qué le van a dejar a sus hijos, por darles buena ropa, por darles buena comida, por darles buen entretenimiento, por darles buena educación. Y todo eso es importante de alguna manera, pero no es el todo. No es el todo, porque los hijos, más que usted les deje de herencia, yo creo que lo más importante es dejarles valores, dejarles principios, dejarles sabiduría. Está bien, yo creo que, bueno, yo siempre pensé que la mejor herencia que uno puede dar a los hijos, después del testimonio de vida y el ejemplo de vida que los padres debemos dar a los hijos, es una buena educación. Y procuré, y gracias a Dios pude profesionalizar a mis hijos para que tengan herramientas para la vida. La mejor herencia es el estudio. Amén. Pero antes del estudio, obviamente, ellos deben de haber aprendido de sus padres unos valores, unos principios que no los puede enseñar la universidad. La universidad aporta unos conocimientos filosóficos, pero los padres transmiten unas realidades que son naturales, propias, que son las que a la final harán que ellos puedan ser grandes hombres o grandes mujeres. La realidad triste de Abraham es que, digo, de Lot,
es que cuando él reaccionó y quiso hacer algo por su familia, ya su familia era como demasiado tarde. Cuando los ángeles que van por la misericordia de Dios a rescatar a Lot, ellos lo quieren sacar de ahí, Dios es bueno. Y en verdad la salvación es un acto de misericordia, porque uno es yéndose de Dios y Dios tras de uno. Momentico, vea, ya lo salvé de esta, lo voy a, por favor, reaccione, entienda. Pero uno siempre es terco y cree que puede seguir jugando con Dios o jugando a Dios, y que no, Dios también me guardó esta, me guarda esta otra, hasta que a la final no habrá más oportunidad. Fíjese usted que dice el capítulo 19 y el verso 12. Le dijeron los varones, los ángeles que habían visitado al hogar de Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir. Y verdad, venían a destruir la ciudad. Entonces el ángel dice: sácalos. ¿Quién más hay contigo aquí? Porque siempre el núcleo más fuerte es papá, mamá e hijos. Yo creo que es el núcleo más fuerte que compone la familia. Amén. Y resulta que ya sabemos que cuando Lot fue a acercarse a sus hijas, a sus hijos y a sus yernos, a decirles: salgamos de aquí, porque esto va a ser destruido, dice que se burlaron de él porque les parecía extraño, ¿verdad? Les parecía extraño que su padre estuviera hablándoles en esos términos, y no le creyeron, porque tal vez Lot habían dado una imagen, era de un padre muy preocupado por qué dejarle materialmente a sus hijos, pero no les había dado una educación religiosa cristiana. Amén. Y a la final, tristemente, esta familia de Lot toda pereció, e inclusive hasta su esposa, porque ustedes recuerdan que la esposa de Lot, la orden del ángel es: escapa por tu vida. Pero ella tenía tantos encantos en Sodoma que no resistió. El ángel le dijo: no mires atrás. Y ya sabemos la historia, que ella no aguantó y miró atrás. Y la historia dice que se convirtió en una estatua de sal. A veces hay tantos apegos. Yo me aterro como el diablo engaña las mentes. Y eso es lo que temía Pablo, que el enemigo con su astucia cautive la mente de tal manera que podamos enceguecernos tanto, que hayan cosas o apegos tan fuertes a la vida, que pueda decir: yo quisiera ser cristiano, pero no soy capaz de dejar esto, no soy capaz de dejar aquello. Hermanos, Dios nos está dando otra oportunidad. Dios nos está permitiendo otra oportunidad. Y no creo que haya nada que justifique sacrificar a la final unos hijos, un hogar, por el afán de la riqueza, el afán de los placeres, el afán de las cosas fáciles. Es tiempo de renunciar a lo que sea para volvernos a nuestros hijos, para volvernos a nuestras esposas y para realmente ser padres ejemplares. Esta reflexión se la dejo ahí brevemente. ¿Qué modelo tenemos a seguir? El de Noé, hombre preocupado por su familia y la pudo sacar de esa tempestad tan horrible, o Lot, hombre preocupado por su familia, pero no por infundirles principios y valores y enseñanzas cristianas, sino más bien por darles un bienestar material. Porque a veces eso es lo que uno ve hoy en día en la sociedad. Los padres se preocupan, y claro, ¿qué padre no se preocupa? Pero antes que darles cosas materiales, dejémosles riqueza espiritual. Dios les bendiga y gracias por su atención. Vamos a leer el Salmo, porque nos fuimos a almorzar con las mamás. Gloria a Jesús. Mi esposa lamentablemente se enfermó y no pudo venir hoy, así que no está con nosotros, pero también espero que el Señor la guarde y le sane su enfermedad.
Salmo 54, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Salmo 54. Salmo 54 dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos con tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti y alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén.